Usted no se despierta por la mañana y se pregunta cómo los mamíferos no voladores han llegado a las islas, a los archipiélagos oceánicos, o cómo los procesos biogeográficos han afectado los patrones de distribución de los mamíferos. ¿No le pasa? A mí sí me ha pasado. Y es que existen muchos estudios de la biografía de islas en diferentes grupos animales, como los reptiles, las aves y los artrópodos. Ellos tienen lo que se denomina una mayor agilidad, que es la capacidad que tiene un organismo para moverse. En este caso que estamos hablando de islas, es la capacidad que tiene el individuo de cruzar o atravesar la barrera geográfica, como lo serían las grandes masas de agua de la corriente oceánica. Estos grupos de animales disponen de herramientas que les permiten atravesar estas barreras geográficas. En el caso de las aves y los artrópodos, las alas, mientras que los reptiles han desarrollado adaptaciones fisiológicas que les otorgan una ventaja superior para sobrevivir a estas dispersiones transoceánicas, o también denominadas rafting. El rafting es un tipo de dispersión pasiva, en la cual los organismos viajan en los residuos orgánicos arrastrados por el agua, como lo sería vegetación flotante, es decir, una balsa natural. Es por esto que los reptiles, al tener un metabolismo muchísimo más lento, pueden sobrevivir más tiempo sin comer, a comparación de la mayoría de los mamíferos, atravesando así grandes distancias y longitudes de mar. ¿Pero cómo lo hacen los mamíferos? Sí, los mamíferos, ¿cierto? Primero tenemos que tener en cuenta la distribución relical, que es cuando una especie anteriormente se encontraba distribuida ampliamente en territorio continental, pero hoy en día sobrevive en una porción muchísimo más pequeña o aislada, como las islas verdaderas. Este tipo de distribución depende de dos cosas: del ámbito filogenético y de un ámbito geográfico. Yo les vengo a hablar de dos procesos de disyunción muy importantes en la biografía, y además de importantes, muy interesantes, y sobre todo en mamíferos, porque ya aprendimos que los mamíferos no tienen la misma facilidad de llegar a las islas, y son la dispersión y la vicarianza. La dispersión es el desplazamiento de una población ancestral, parte de ella, que atraviesa una barrera geográfica y llega a otro lugar, afectando así la distribución espacial de la especie y dando lugar a la especiación peripátrica. Esta especiación ocurre de forma gradual, llegando a especies no endémicas de la región, pasando por un endemismo a lo específico y luego dando a un clado in situ que va a ser endémico. Este artículo de geografía comparativa entre mamíferos voladores y no voladores en un archipiélago de islas templadas en Wisconsin, Estados Unidos, estudia cómo en este grupo de organismos se ve la teoría de la biografía de islas. A grandes rasgos establece que una isla más grande y más cercana al continente va a tener mayor riqueza de especies, mientras que una isla pequeña y alejada del continente va a tener menor riqueza de especies. Y lo realmente interesante de este artículo es que esta teoría afecta de forma muy diferente a los mamíferos voladores de los no voladores. Se encontró que el tamaño de la isla se asocia positivamente con la riqueza y la diversidad de mamíferos no voladores, o sea, cumple con un principio de la teoría de biogeografía de islas, pero el efecto del aislamiento no fue significativo para definir la diversidad de mamíferos no voladores. Es por esto que los autores incluyen otros factores para analizar la teoría de biogeografía de islas, tales como otras características de historia de vida, como la agilidad, entre ellas la capacidad para volar y la inactividad invernal. Además, también analizó el tamaño corporal de los organismos para establecer su tasa de extinción. Es por eso que para los grandes mamíferos es muy difícil colonizar una isla. Y los que mayor tienen éxitos en la colonización y establecimiento son los pequeños mamíferos, pues por su peso corporal se les facilita más el rafting. Por esto que en islas volcánicas, oceánicas, es muy difícil ver grandes mamíferos, aunque sí es posible. Pero por lo general se observa pequeños mamíferos, roedores, murciélagos. Un ejemplo de esto es el solenodonte, el cual es un mamífero insectívoro muy pequeño, considerado como un fósil viviente, ya que este proceso de aislamiento hizo que conservara muchas características muy similares a los primeros morfotipos que existieron de mamíferos. ¿Pero ustedes han visto Madagascar? Madagascar no es una isla oceánica, es un fragmento de continente que se despegó de él, pero en Madagascar hay mamíferos. Uno supondría que cuando se despegó este fragmento ya existía la presencia de los mamíferos, pero realmente este proceso geológico ocurrió mucho antes de la aparición de los mamíferos en la Tierra. Por eso hay muchas teorías y estudios que soportan la llegada de los mamíferos a Madagascar a través de la dispersión transoceánica, o sea, de rafting. Quiere decir que los ancestros de los grandes mamíferos de Madagascar, como los lemures, los zorros voladores y las mangostas, llegaron a la isla africana a través de grandes troncos o alfombras flotantes de vegetación, donde también se estudiaron las corrientes oceánicas de esa época y corrientes de viento que favorecían el movimiento hacia la isla. Estos animales están filogenéticamente muy poco emparentados con los otros mamíferos del África, por lo que son paleoendémicos. El otro proceso es la vicarianza, en el cual la barrera la que separa a la población.
Por eso aquí no hay proceso de colonización, pero sí una especiación alopátrica, donde una única población se divide en dos o más poblaciones reproductivamente aisladas para evolucionar independientemente. Existe una importancia muy grande en estudiar la biogeografía insular de los mamíferos, ya que sus patrones extremos de fragilidad hacen de este grupo un laboratorio natural, que revela limitaciones y tensiones de la teoría de la biogeografía de islas. Los estudios analizados han sido cruciales para expandir esta teoría más allá de los predictores iniciales, como lo son el área y el aislamiento. Actualmente se incluyen otros factores en la biogeografía de islas, factores que incluyen la intervención humana, como la actividad comercial, también factores como la ecología del paisaje, la fragmentación del hábitat, la topografía de la isla, estrategias de historia de vida y de lo que hemos estado hablando de la fragilidad y el tamaño corporal.